Jueves 27 de enero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario de Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba y como siempre prensa digital. Hoy, bueno, vamos avanzando, hoy es jueves, ya hay algunas informaciones que coinciden, vamos con este primer vistazo a las primeras planas de los periódicos de Córdoba. El Diario Córdoba ha escogido para la apertura la sanidad, los trasplantes de donantes vivos, dice, crecen a pesar de la pandemia. La fotografía hace referencia a la huelga de los secretarios judiciales, el letrado de justicia que se llaman ahora, que ayer se protagonizó y que bloqueó, como señala el diario, los periódicos, ayer prácticamente no hubo juicio, no hubo acciones judiciales a consecuencia de este paro. Los secretarios judiciales, dice el diario Córdoba, se ponen en huelga. El diario ABC, lo vemos, si es posible. Ahí está, el Gobierno introduce cambios de tapadillo en la reforma laboral, asuntos de ámbito nacional y fotografía para Pablo Casado. Más local es el diario El Día, que también acude al tema de los trasplantes con ese dato muy significativo. Reina Sofía realiza 1 de cada 4 trasplantes en Andalucía, un dato que habla de la importancia del centro sanitario cordobés en este capítulo de donación y trasplante. Y la fotografía para 2 trasplantados, bueno, en concreto un trasplantado y un donante. Algo más que lazo de sangre. Catalina Berzosa donó un riñón a su hermano Francisco, que padece una enfermedad grave. Precisamente, como señala el diario Córdoba, han sido trasplantes entre donantes vivos, los que han evitado que el sistema se redujera o en los números, las estadísticas se redujeran, porque durante este año pasado ha habido menos donaciones por muerte encefálica. Y de hecho vamos a empezar con este asunto, si les parece. Ayer dio datos Valle García, la directora gerente del Hospital Reina Sofía, junto a José Manuel Dueñas, el coordinador territorial de trasplantes, y hablaron de esto. Primero, el primer dato muy importante, el que señala los periódicos. A pesar de la pandemia, Córdoba, el Hospital Reina Sofía ha incrementado su número de injertos, de trasplantes de órganos en el Hospital Reina Sofía y de células. ¿Cómo ha sido posible esto? Pues como señala el diario Córdoba, lo vemos, mediante el impulso de los trasplantes vivos, de donantes vivos. Básicamente, como saben, solamente se puede practicar trasplantes vivos con donantes de riñón y de hígado. El resto, lamentablemente, pues hay que esperar el fallecimiento del donante. Además del trasplante vivo, también el trasplante de donante asistólico, es decir, paro cardíaco, sin latidos, que también era otra dificultad, en esta ocasión se está también practicando. Y el incremento de estos dos capítulos, el de donantes vivos y asistólicos, ha permitido compensar la reducción en donantes de muerte encefálica, por circunstancias que están muy relacionadas con la pandemia. Saben que ha habido otro tipo durante este año pasado y también en el 2020, otra atención distinta al paciente, incluso al acompañante, al visitante, y eso ha hecho que ese capítulo se reduzca. El dato del diario El Día de la portada muy interesante: 1 de cada 4 trasplantes de Andalucía se practican en el Hospital Reina Sofía. Córdoba es referente, como saben, es hospital de referencia y es referente en el capítulo de trasplante, no solamente por el número, por la cantidad, sino también por la calidad. Saben que hay muchos pacientes que si es posible, en otras provincias intentan que sean trasplantados en Córdoba porque tienen muchísima experiencia, muchos años trabajando en ese asunto, profesionales muy especializados en el trasplante, y eso hace que 1 de cada 4 sean en Córdoba. En total se realizaron el año pasado 194 operaciones, trasplantes, de las que 78 fueron renales y 48 hepáticas, de hígado, que es lo que le decía antes, que son donde es posible que el donante no tenga por qué fallecer, y es el caso de Catalina Berzosa, que vemos en la fotografía, que cedió uno de sus riñones a su hermano. Es una actividad, un acto que no es del todo habitual, pero sí que se produce. Además, saben que entre hermanos o entre padres e hijos la posibilidad de rechazo es menor que si se busca un paciente que no tenga esa relación de sanguinidad, ¿no? Habitualmente es el rechazo menos habitual, el de hermanos, como es el caso de Catalina y Francisco, que ayer acudieron a la rueda de prensa de presentación de resultados que, como le decía, ofreció Valle García y ofreció José Manuel Dueñas, coordinador territorial de trasplantes. Nos quedamos con el tema de la sanidad. Bueno, antes de la sanidad vamos a dar una información que aún no aparece publicada, que es el tema del paro, la lista del paro, luego volvemos a hablar de salud.
En cuanto al paro, Córdoba, dice el diario Cordópolis, por ejemplo, saben que esta información al no estar publicada en papel, bueno, llega antes a los digitales. Dice el diario Cordópolis, Córdoba se convierte en la segunda provincia andaluza con menos paro. De Andalucía, por cierto, un poco redundante el titular. Solamente Almería tiene una cifra de paro por debajo, una tasa de paro inferior a la de Córdoba. Es un dato, bueno, que nos sorprende alegremente. Córdoba, saben, siempre ha estado en la cola del paro de Andalucía, junto con Cádiz, por ejemplo. Son las provincias que han sido, o Jaén, muy castigadas por el desempleo. Sin embargo, al final de año, en este final de 2021, Córdoba presenta la mejor tasa de paro, solo por detrás de Almería, que está un poco mejor que Córdoba. Córdoba tiene una tasa de paro del 13, lo leeré por ahí, del 14%, no del 17%, 17,3%, y Almería está en el 13 y pico, que es bastante mejor, ¿no? Almería está en la media de... no, Almería está en el 15%. Cádiz, que es, siempre ha sido nuestro competidor por la cola, lamentable, competencia esta por ver quién tenía más parados. Cádiz se queda en torno a un 26% y Córdoba, como les digo, ha reducido hasta el 17%. Ahí ven ese gráfico como tenemos una caída prácticamente en vertical de los últimos meses, de las últimas cifras de paro. El paro ha ido bajando progresivamente con un pico. Saben que en Córdoba el paro es muy estacional, depende del sol, depende de las campañas agrícolas, depende del turismo, y eso hace que no tenga una línea continua, sino que vaya con estos dientes de sierra. Sin embargo, últimamente sí que estamos aplicando un descenso, y si miran desde lo más alto del gráfico al último, verán que hay una diferencia importante. El año pasado había en la provincia de Córdoba 80.000 desempleados, y actualmente pues hay 60.000, 64.000. Llegó a haber 87.100 el año pasado y ahora hay 64.800. O sea, se ha reducido en 22.300 personas, que es un número, bueno, pues, que llama a la esperanza, sobre todo porque todavía estamos en plena crisis laboral o económica tras la pandemia sanitaria. Es verdad que quedan muy pocos trabajadores ya en ERTE, es verdad que se está saliendo poco a poco de la crisis, pero se está saliendo muy fortalecido. De hecho, las cifras son incluso igualan a cifras del año 2008. Prepandemia y precrisis de aquella, recuerden, la crisis del ladrillo, de la explosión del ladrillo, de la burbuja inmobiliaria. La media andaluza de desempleo está por encima de la de Córdoba, algo que tampoco es habitual. La de Córdoba, repito, 17% de personas en desempleo, en Andalucía en el 20% de personas con edad para trabajar que están parados. En España están mejor, la media sale un 13,3%, porque en España también ha habido un importante balance anual. El cuarto trimestre se reduce en 300.000 personas en el ámbito nacional, al conjunto de España, y el conjunto del año, el 2021, el paro ha bajado en 615.000 personas, 16% menos que en el año 2020. Son cifras, como digo, que llaman al optimismo. Son cifras, por cierto, que hay que achacar a la anterior legislación laboral, porque la nueva reforma laboral entró en vigor en enero, entró en vigor a la espera de que se ratifique el decreto por parte del Congreso. Es decir, que estos paros corresponden a la anterior normativa. Si esta que llega, como promete el Gobierno, va a mejorar incluso, bueno, pues bienvenido sea, y todos confiados en que por fin vayamos saliendo de la crisis. Volviendo un poquillo al tema de Córdoba, muy poco. El paro se equipara, o mejor dicho, se equilibra un poco más en este último trimestre entre hombres y mujeres. Ha habido bastantes más mujeres que han abandonado el paro que hombres, 36.000 por 28.000, con lo cual, que están paradas, quiero decir. Se recupera con respecto al trimestre un poquito. Todavía sigue habiendo más mujeres en desempleo que hombres, pero bueno, poco a poco se va equilibrando. 28.300 hombres están desempleados y 36.500 mujeres lo están. Son cifras de la EPA, de la encuesta de población activa. Saben que hay dos datos que nos dan siempre, el del INEM, o del SAE, se llama ahora, y el de la EPA. El SAE lo que define, lo que mide es el paro inscrito, personas que están apuntadas a las listas. En la EPA es un dato más real, porque incluye personas que están en paro inscritos y personas que no se han apuntado al paro porque puede que no les interese. Esta cifra, aunque es una encuesta frente a la otra, que son datos reales, son datos fehacientes, la encuesta de la población activa suele ajustarse más a la realidad que la del INEM. En cualquier caso, ambas, si recuerda la que dimos a primeros de enero, son positivas, tanto la de la EPA de ahora, que se presenta ahora, como la del INEM, que se presentó a primeros de enero. Bueno, volvemos a la sanidad.
Este asunto será portada mañana. Hoy vamos con otras portadas. Nos quedamos, por ejemplo, con el asunto, volvemos al coronavirus como casi siempre. No sé dónde lo he leído, creo que lo he leído en el ABC. ¿Cómo puedo saber si me he contagiado de la variante Omicron o Delta? Ayer hablábamos de que el Ministerio de Sanidad ha optado porque los que hayan pasado por la variante Omicron esperen 5 meses antes de ponerse la tercera dosis, la dosis de refuerzo. Claro, la duda, recuerdan, ayer lo comentamos Yolanda y yo, es cómo sé yo si he pasado la variante Omicron o la Delta o cuál he pasado, porque la única manera de saber qué variante es la que me ha afectado, a mí o a quien fuera, a mí no me ha afectado ninguna que yo sepa, es con una secuenciación del genoma, no hay otra. Si ustedes van a un laboratorio y piden que le hagan una prueba, la que le van a hacer habitualmente es el test serológico, que lo que determina es si se ha pasado la enfermedad o no, pero no qué enfermedad, no qué variante. Si lo que le hacen una PDIA, que se llama una prueba de infección activa, le dice si tiene en ese momento la enfermedad, no si la pasó o no pasó, sino si está en este momento. Pero tampoco mide si la variante es la Delta, la Omicron o la que venga, o la que hubo. De manera que la única fórmula que hay es secuenciar el genoma, algo que ni es barato ni es fácil. Para secuenciarlo, primero hay que pillar a una persona con el virus en su cuerpo, no vale que lo pasara, pero ni siquiera vale los antígenos ni los anticuerpos, es el virus el que hay que pillar en una prueba PCR. Y una vez que se tenga el virus, el bichito, pues hay que mandarlo al laboratorio y ver, secuenciarlo, a ver si es Omicron o si no lo es. De manera que es difícil que sepamos si ha pasado la Omicron o no antes de ponernos la tercera dosis. Para salir de dudas, hoy publica Cordópolis otra información en paralelo que puede sacarnos de esa incertidumbre. Dice Cordópolis, las aguas residuales detectan que el 100% de los contagios de COVID en Córdoba son por Omicron. No hay duda, todos los últimos contagios de Córdoba han sido Omicron. En la anterior lectura que hubo, había un 10% aún de variante Delta. En este caso, el 100% son Omicron, de manera que si ustedes han pasado la enfermedad recientemente, sepan que la han pasado con la variante Omicron, con lo cual no pueden revacunarse hasta que pasen 5 meses. El problema está en que hay personas que la han pasado y no lo saben, porque no todos los pacientes presentan síntomas y muchos pacientes asintomáticos no se han hecho la prueba porque no tenían ningún tipo de argumento para hacérsela. Así que es probable que haya personas que acudan a la vacunación, que hayan pasado la prueba y no sepan si es variante Omicron o nada, sino es que no sepan siquiera que han pasado la prueba. Como le decía antes, según la información que publica Rafa Verdú en ABC, sí se puede hacer con un test serológico, le dicen si han pasado o no la enfermedad. Si es recientemente, pues Omicron. La Universidad de Córdoba, igual que otras muchas, practica análisis a las aguas fecales, a las aguas que recoge la golondrina, en la depuradora de la golondrina, para ver cómo va el tema del contagio. Hemos dicho muchas veces que los números son engañosos y distorsionan los números que se presentan por parte de la consejería. ¿Por qué? Muchas personas en Navidad se han hecho un test serológico o una prueba PCR o un test de antígenos antes de acudir a la cena familiar. Eso ha disparado el número de contagios. ¿Por qué? Pues porque mucha gente se hizo a más test, más contagios. Pero también es verdad que muchos de los test que se autorrealizó aquí el personal no se comunicaron. Porque, bueno, hubo personas que dijeron, mira, yo me pongo mi mascarilla y voy protegido, no tengo por qué contárselo a nadie. Es decir, que entre que hubo más pruebas de la cuenta y que muchas pruebas no se notificaron, los números que se aportan, no digo que conscientes, o sea, no digo que se haga aposta, pero no son números reales. Pero el tema de las aguas fecales sí que lo son, porque esos números miden mes a mes, semana a semana, cómo aparecen o qué virus aparecen en las aguas residuales, las aguas que provienen de nuestros cuartos de baño, para que los entendamos. Y en este caso, como le digo, son todas Omicron y también ahí marca un descenso muy pequeño, es cierto, el número de contagios, un descenso de apenas el 0,2% en la semana anterior, la del 16 al 22, probable que esta semana haya bajado aún más. Pero este tipo de análisis de las fecales sí que es mucho más fiel, porque va midiendo, no hace falta, no hay que contar ni cuántas personas hacen las pruebas, ni si falsean o no los resultados, si los comunican, no es que tampoco sea un delito, si los comunican o no los comunican. Aquí el tema de las fecales, si en un día hay X bichitos en el agua y el siguiente hay más o menos, es que la cosa va para arriba o va para abajo. En este caso parece que va para abajo. Otra prueba de que va para abajo lo hemos encontrado en el diario, no lo he leído, creo que en ABC también, donde habla de la ocupación de las UCI. Afortunadamente se reduce la ocupación UCI
en la provincia y el perfil también ha cambiado. Dice el titular, que firma Rafa Aguilar, los pacientes de 50 a 70 años son los mayoritarios en cuidados intensivos. Y además con dos variantes, lo señalan los facultativos con los que ha hablado Rafa para hacer esta información. Los pacientes del entorno de 50 años son pacientes no vacunados. Es decir, la mayor parte de los pacientes que estén en la UCI de esa edad son pacientes no vacunados. Y los pacientes mayores de edad que están vacunados son pacientes con otras patologías, lo hemos comentado siempre. Fundamentalmente patologías relacionadas con la inmunodepresión. Personas que tienen una dificultad natural o aparecida con dificultad para crear anticuerpos, hablamos por ejemplo de personas porque por edad su sistema inmunológico es más débil, o personas que están en tratamiento oncológico. Saben que un tratamiento oncológico de radioterapia, quimioterapia, debilita las defensas y eso hace que tampoco las defensas sean capaces de combatir el virus. O incluso algunas otras patologías, por ejemplo el VIH, que es un virus de inmunodeficiencia humana. Bueno, pues hay ese tipo de pacientes, decíamos 50 a 70 años, los más jóvenes casi todos son no vacunados, los mayores casi todos son porque presentan patologías añadidas a la del coronavirus. Aún así, la situación mejora. Por ejemplo, en Pozo Blanco no hay ningún paciente en cuidados intensivos. En Cabra hay 4, dice la información que hace unas horas dieron el alta, la persona con la que hablan, a la 5ª persona que había ingresada con coronavirus. Y en el caso de la capital, que donde hay 24 camas disponibles para atender a pacientes, en el Reina Sofía me refiero, para atender a pacientes COVID, de 24 hay 6 camas que están libres, es decir, hay 18 camas ocupadas. La situación no es que sea para tirar cohetes, porque todos tenemos conocidos y tenemos amigos que están pasando mal o que lo han pasado mal, o algunos lamentablemente han fallecido, pero bueno, hay 6 camas libres, con lo cual todo apunta a que la evolución es a positivo. No me canso de decirlo, hay 3 olas, 3 gráficas que siguen una tras de otra. La primera de contagios, que ya va para abajo, la segunda hospitalizaciones, que está estabilizada, la tercera lamentablemente la de fallecimientos, que le quedará una semana para seguir, no digo subiendo, pero sí para que veamos un descenso importante. Ayer hubo récord de fallecidos a nivel nacional, 200 y pico en esta ola. En Andalucía hubo 64 fallecidos ayer. En Córdoba, creo recordar, hablo de memoria ahora, que hubo 6, creo. ¿No? Hubo 3 en Espiel. En la capital hubo algunos, no hubo 6, sí, en Espiel 4, en la capital hubo algunos, en fin, que siguen produciéndose muchísimos fallecimientos, porque después del contagio viene el ingreso, después del ingreso viene la UCI y en muchos casos lamentablemente fallecimiento. Como les decía, la UCI no tiene saturación, aunque ojalá estuviera la UCI mejores y no hubiera ningún enfermo ingresado, al menos por estas circunstancias. Más cosas. La foto que me he saltado antes, la de la huelga de los secretarios de Justicia, bueno, el letrado de Justicia que se llama ahora, era lo que siempre fue secretario judicial. Ayer se convocaron a una huelga, básicamente con reivindicaciones salariales. Aseguran que desde que se cambió la ley de enjuiciamiento, ellos tienen ahora muchísimas competencias y sin embargo no les han subido los sueldos. Quieren equiparar su categoría profesional al del fiscal o al del juez, ¿no? O al del forense, por ejemplo. Un secretario judicial es un funcionario público que asesora al juez en los procesos. Básicamente, pues eso, le presta asesoramiento, se encarga de documentación, aconseja también al juez por alguna línea. No es juez, es letrado, es abogado, es licenciado en Derecho, por oposición, es un funcionario público y, como le digo, lo que hace es asesorar al juez en determinados aspectos, ¿no? Para preparar el procedimiento, para preparar las audiencias, para elaborar autos, por ejemplo. Bueno, pues en esa faceta ellos aseguran que la nueva ley de enjuiciamiento, bueno, no tan nueva, creo que del año 2005, 2015, la nueva ley les atribuyó una serie de competencias que antes no tenían y que tienen hasta 600, 2009 la ley de enjuiciamiento civil, y que les atribuyó, les encargó unas funciones que antes no había y que, sin embargo, el salario se mantiene igual. Y además protestan porque no tienen capacidad de negociarlo. Ellos no tienen representación ante el Ministerio de Justicia, con lo cual no pueden, decían, ni siquiera negociar sus vacaciones o sus días de asuntos propios, porque no tienen esa representación, no se les da representación efectiva ante el Ministerio de Justicia, y tienen que depender de otras negociaciones. Así que ayer hubo este paro, en Córdoba hay 64, creo que he leído por ahí, 65 secretarios judiciales, hay 67, pero hay 2 plazas que no se han cubierto, son 65,
y 4 de ellos estaban de permiso, con lo cual no cuentan, que 61, y 46 de ellos pudieron secundar la huelga, 15 fueron a trabajar. Esas son las cifras oficiales que dieron, aunque los sindicatos, bueno, sindicatos no, la Unión Progresista de Letrados dice que fueron muchos más, que solamente hubo dos secretarios judiciales que acudieron a su puesto de trabajo. Bueno, y se quedó. Hablando de justicia, traen todos los periódicos información sobre el auto del juez Rodríguez Laín sobre el caso infraestructura. Es un auto, es decir, no se confunda un auto con una sentencia, con una providencia. Un auto simplemente es un escrito que hace el juez para iniciar un proceso. Rodríguez Laín es juez instructor del juzgado de instrucción número 4 de Córdoba, y lo que ha hecho ha sido eso, pues presentar un auto y encargar diligencias previas. Caso de infraestructura, recuerden, un caso en el que presuntamente se juzgan supuestos delitos que pueden ir desde la prevaricación administrativa hasta la malversación, por ejemplo, incluso falsedad documental, una serie de presuntos que habrá que ver cómo termina el tema. El juez ha citado, está preparando las diligencias previas, las primeras tomas de declaración, perdón, y ahí cita como en calidad de imputado o investigado a 2 personas que están señaladas. La coordinadora general, la ex coordinadora que fue cesada, coordinadora general de la de infraestructura, y al técnico jefe de esa misma área. Bueno, parece que el juez circunscribe a esta persona, no nombra a David Dorado para nada, aunque hubo más de uno que pensó que en el tema de la prevaricación llegaría la responsabilidad hasta el concejal. Parece que el juez la concluye en la coordinadora general del área, que fue cesada, como les digo, el pasado mes de noviembre, una vez que el caso se destapara. El caso saltó a la luz en febrero del año pasado. Fue Amparo Pernici, la tristemente fallecida Amparo Pernici, quien destapó este asunto, recuerden, a consecuencia de unas certificaciones de obra que no habían concluido. Decía la denuncia inicial que detectaron que había una obra que estaba sin hacer y, sin embargo, oficialmente estaba concluida y pagada. Eso levantó todo el caso, se empezó a investigar y se ha descubierto que presuntamente estas prácticas se han repetido en otros casos, en los que bueno, pues había un trato extraño, una actuación extraña en ese área. En esa área de infraestructura. Como les digo, la coordinadora de entonces y el técnico de entonces están siendo investigados, bueno, y el juez dice que puede haber, que hay indicios de que se hayan cometido delitos presuntos delitos de prevaricación administrativa, por técnica de fraccionamiento, porque había informes favorables o desfavorables y les daba igual si adjudicaban o no las obras, porque ha habido elusión de competencias, es decir, ha habido personas que han quedado fuera de los concursos sin ningún tipo de criterio objetivo. También una malversación de caudales públicos, porque se han firmado certificaciones de obra como concluidas, lo que les contaba, aun a pesar de que la obra seguía en obra o incluso estaba paralizada, ¿no? Bueno, hay una serie de conceptos legales que poco a poco, judiciales, que iremos desgranando poco a poco, porque esto va a ir para largo. Quizá lo más significativo es que, afortunadamente para él, David Dorado no aparece en el sumario, aunque no significa que no pueda incorporarse si el juez, durante las pesquisas, durante la diligencia, detectara algún tipo de anomalía en la actuación de Dorado, que yo en principio espero y confío en que no ocurriera, ¿no? Por su bien, no por el mío, y que la cosa se quede en la responsabilidad de quien la tenga. Hay en este tipo de episodios, hay hasta 12 o 20 empresas que ha pedido el juez información sobre ellas para ver por qué se le adjudicaba tanto contrato a las mismas empresas cuando en ocasiones la oferta que presentaban no era la más favorable. Ahí está el tema del cohecho, si hubiese algún tipo de pago a alguien, la malversación, si alguien pagase de más. Hay algunas de las facturas que se están investigando en las que hay un sobrecoste evidente, porque están fuera de mercado, sino que se pagaron un precio de farola, por ejemplo, que para nada era el que se puede encontrar en otra tienda parecida, pero el proveedor cobraba de más. En fin, una serie de asuntos que se irán debatiendo, se irán analizando en estas vistas previas, esta instrucción que está practicando el juez número 4 de instrucción, José Luis Rodríguez Laín. Bueno, eso iremos avanzando. Más cosas. Habla en los periódicos también del mercado renacentista que se inaugura mañana. El diario Córdoba lo trae a su sumario. El mercado renacentista ofrecerá cada día unas 80 actividades. Se va a celebrar, como es habitual, en el entorno de la Calahorra,
y el Parque de Miraflores. Bueno, este año, aunque le llamemos mercado medieval, porque va a ser difícil que se nos olvide el nombre, pero no va a ser medieval, es un mercado temático en el que todo va a vincularse al periodo, más que Renacimiento, yo creo que es el siglo de oro, en fin, en esa época, ¿no? Siglo XVI, XVII, por ahí andará. Va a haber, está leyendo la información del Diario Córdoba, que firma Irina, creo, Irina Marzo, va a haber en torno a 150 puestos, la mayor parte de artesanía y el resto son de alimentación y restauración, y 80 actividades cada día. Actividades, bueno, que tampoco se imaginen que van a ser grandísimos espectáculos. Hablamos de pasacalle, hablamos de juegos circenses, de teatro, de danza, de música, de figurantes, de actores que pasarán por las calles del mercado renacentista, pues eso, con su animación, ¿no? Bueno, que animará un poquito la historia. Se ha querido dar un giro al tema del mercado medieval, no por agotado. Yo creo que el mercado medieval tiene otro toque distinto, otro concepto, no ya porque sea del siglo XII, del XIII, del XV, del XVIII, debería variar tanto, ¿no? Sino que el mercado medieval es casi un lema, ¿no? Que no solamente es de Córdoba, sino que, como saben, va de ciudad en ciudad. Aquí se quiere introducir figuras, como es el caso de Góngora. Hay un guiño al canto a Córdoba, ese soneto de Luis de Góngora. También hay una parte cervantina, visita a la Posada del Potro y algunos entremeses. Hay un gran espectáculo, dicen, no sé cómo de grande, un espectáculo de gran formato, para el que se ha instalado un molino, creo que de viento. Hay un poco de todavía guardar un poquito el secreto, ¿no? Y la sorpresa para quien vaya, donde se hará, una representación en torno a Cervantes. Luego figuras cordobesas, figuras de la mujer, también muy importante esa recuperación de la mujer en la época del siglo de oro e incluso el Renacimiento con respecto a la etapa medieval. Y luego, pues lo habitual, un espacio para niños, hay un par de concursos muy interesantes, concurso de fotografía, concurso de pintura para mayores, fotografía por Instagram, de pintura para mayores. También hay un concurso de atavíos, bueno, de cosas que podían llevar las personas en esa época, y el que gane se utilizará para el pasacalle, y 3 pasacalles que partirán el primer día desde la Puerta del Puente hasta la Calahorra para llevar al público hasta el mercado renacentista, y los 2 siguientes días, sábado y domingo, irán desde el Ayuntamiento a la Calahorra, supongo que por la calle La Feria y la Ribera. También, bueno, quien quiera acompañar al pasacalle, pues puede irse detrás, como Hamelin, hasta el mercado renacentista. Bueno, decía Mariana Aguilar ayer, la veíamos antes en la foto, este es el programa del mercado, que está en los periódicos. Decía Mariana Aguilar ayer en la presentación que, bueno, que seamos conscientes de que estamos en una situación sanitaria complicada. Intenta recordar qué ocurrió en el último mercado medieval al que acudieron ustedes, seguro que recuerdan las bullas en los pasillos atestados de gente. Bueno, pues tengamos precaución, usemos la mascarilla e intentemos hacer lo posible por los contactos, porque son escenarios en los que se dan habitualmente muchos contactos, ¿no? 3 días, se inaugura mañana, viernes, sábado y domingo. Bueno, vamos terminando el diario El Día, trae un par de referencias en la portada, foto para Paco Luque, para el escultor de santaellano, que expone en el Teatro Cómico. Ayer presentó Cristina Casanueva esta exposición con la que se abre el programa de actividades, lo tienen ahí arriba, Paco Luque. Se abre el programa de actividades del Teatro Cómico principal. Casanueva, Cristina decía ayer que se recupera después de mucho tiempo. Es verdad que el Teatro Cómico principal va un poco a rachas, hay épocas con mucha actividad y épocas en las que hay poquísima actividad. Y ahora traen a la escultura, pintura, dibujo, grabado de Paco Luque, el santellano, muy amigo, por cierto, de Juan Ruz, nuestro amigo Juan Ruz, director del diario El Día de Córdoba, la famosa gorda de Paco Luque. Paco Luque tiene una referente en su madre, en fin, una historia muy personal suya, y representa a su madre o se inspira en su madre para estas figuras, no son de gran formato, en terracota o en bronce, que presenta en el Teatro Principal desde hoy. Se inaugura hoy, está hasta el Día de Andalucía, tienen tiempo para verlo, y ya avanzó Cristina Casanueva que habrá más exposiciones, no solamente exposiciones, que la idea es recuperar el Teatro Principal, el Teatro Cómico, para exposiciones y para más cosas, y no solo culturales, sino como lugar de reunión, pero con lo que se ha abierto este año es con esta
con esta exposición de Paco Luque. Y terminamos con un referente deportivo, lo anticipamos ya antes de ayer, lo dio Raúl en el informativo por la noche. El Córdoba renovó a Simo Buzaidi, la gran perla del Córdoba. Como saben, ha habido ya clubes que se han interesado por él, un jugador que milita con el Córdoba en segunda RF, que hay quien dice que tiene categoría suficiente para estar jugando en segunda división, al menos, y que ya ha habido un contacto, un chaval joven. Bueno, pues el Córdoba lo ha amarrado hasta 2024, aunque en el fútbol saben que lo de amarrar al personal, en cuanto llega alguien con una chequera, se sueltan los nudos. Simo dijo ayer que no quería irse, no quiere irse del Córdoba, y mucho menos ahora, en el acto de presentación, que vieron ayer también en nuestro informativo, y del que haremos seguimiento durante este fin de semana. Así que enhorabuena para los aficionados del Córdoba, porque, como le digo, Simo es quizá el gran referente, aunque el equipo funciona muy coral, como un bloque, pero es verdad que al final siempre deciden individualidades, y Simo es de los que están poniendo el listón más alto. Bueno, como cada día, les invito a que sigan avanzando información en los periódicos, las radios, por supuesto en la televisión, y si les apetece, mañana con nosotros. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.